Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema corriente, voltaje y resistencia. Lo primero que vamos a tratar es al electrón. El electrón es una parte del átomo que gira alrededor de su núcleo. En el núcleo se encuentra el protón y el neutrón. El protón tiene una carga positiva, el neutrón tiene una carga neutra y el electrón tiene una carga negativa. La electrónica y la electricidad se van a concentrar en el estudio del electrón. Cuando nosotros vamos a hablar de voltaje, vamos a hablar del agua. El agua, si cogemos dos recipientes, recipiente 1 y recipiente 2, si colocamos el recipiente 2 arriba con respecto al recipiente 1, esta agua va a tener una tendencia a caer. A mayor altura, mayor fuerza con el que cae el agua, ¿no? Generando una corriente. Corriente o fuerza con el que cae el agua hasta llenar el recipiente. Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos ver que el contenedor 1 tiene mayor cantidad de agua que el contenedor 2. Hay un desnivel de agua. En esta situación, el contenedor 1 va a pasar agua al contenedor 2, porque hay una caída. Hay mayor cantidad de agua y va a pasar agua al contenedor 1 hasta que se nivelen los dos contenedores. Entonces va a haber una igualdad de cantidad de agua. Y ahí va a dejar de pasar agua al contenedor 2. El contenedor 1 solo puede pasar agua al contenedor 2 cuando haya un desnivel de agua. Es decir, que el contenedor 2 tenga menor cantidad de agua. Entonces va a tender a llenar o a nivelar el contenedor 2. Entonces, solo puede haber traslado de agua cuando hay un desnivel en cantidades de agua. Aquí tenemos otro ejemplo, un caño, una manguera y un rociador. El caño va a ser la fuente de alimentación, o sea, el voltaje. Es el que da la fuerza del agua, es el que hace soltar el agua que va por la manguera. Cuando la manguera recibe agua, genera una corriente de agua, una corriente igual como a la corriente eléctrica. Y para generar más potencia se pone un rociador. Este rociador genera o provoca una resistencia al paso del agua, generando cierto trabajo. Eso sería la resistencia. En la electricidad sería una bombilla. Vamos a repasar. Este caño es la fuente de alimentación, o sea, sería el voltaje, comparando. La manguera hace circular el agua con fuerza, generando corriente, una corriente de agua. Esta corriente de agua pues se puede asimilar con la corriente eléctrica.
y este rociador se opone al paso del agua para generar potencia, generando una resistencia al agua. En electricidad sería una bombilla la resistencia. En conclusión, el voltaje es la fuerza para mover los electrones. Para que pueda suceder esto, tiene que haber una diferencia de potencial. Es decir, en un lado tiene que haber mayor voltaje y en el otro lado menor para que pueda circular los electrones. En este caso tenemos 220 voltios en un lado y este lado 0 voltios. Para que pueda circular estos 220 por el cable, el otro lado tiene que ser inferior en voltaje a su ingreso. Entonces, al haber diferencia potencial, ya puede circular los electrones de un lado a otro. A mayor voltaje, mayor fuerza de movimiento de electrones de un lado a otro. En conclusión, el voltaje es la fuerza para mover los electrones. Aquí tenemos dos imágenes. En la primera imagen tenemos un interruptor apagado. Al estar apagado, el voltaje inicial es 0 y el voltaje final es 0. Entonces no hay movimiento de electrones, porque al estar apagado no hay voltaje. Entonces no tenemos voltaje para que empuje los electrones. En esta segunda imagen tenemos el interruptor encendido. Al estar encendido, sí hay voltaje. El voltaje inicial sería 220 y el voltaje final 0. Al haber una diferencia de potencial, hay voltaje y este voltaje va a empujar con fuerza los electrones para que se muevan de un lado a otro. Entonces, llegamos a comprender que el voltaje es la fuerza para mover los electrones y la corriente es el movimiento de electrones y la resistencia es la oposición al movimiento de electrones. Volvemos a repasar. El voltaje es la fuerza para empujar los electrones. La corriente es el movimiento de electrones y la resistencia es la oposición al movimiento de electrones. Aquí tenemos un ejemplo de voltaje, resistencia y corriente. El voltaje, vemos a un hombre empujando a otro hombre, entonces el que empuja es el voltaje. El otro hombre que está avanzando por el empuje del voltaje es la corriente. Empieza a moverse y este hombre que es el voltaje empieza a empujar. Pero hay un hombre que resiste el movimiento de la corriente, o sea, de este hombre. Cuando este hombre que empieza a resistir, empieza a sudar, o sea, a calentar. Entonces, vemos que el voltaje es la fuerza por lo que se empuja a la corriente. La corriente es el movimiento de electrones de un lado a otro y la resistencia es la oposición. Al oponerse genera calor, la resistencia. Aquí tenemos un circuito eléctrico en forma simbólica y en forma pictórica. Tenemos una pila que va a ser
el voltaje, tenemos una bombilla o foco que va a ser la resistencia y tenemos un cable por donde va a pasar la corriente. Este voltaje es la fuerza con lo que envía a la corriente. Para eso vamos a ponerle un voltaje. Vamos a ver que es 9 voltios. 9 voltios. Los 9 voltios de la pila va a pasar por el cable. Al empujar estos 9 voltios con fuerza a los electrones, va a llegar a la resistencia que es el foco. El foco o resistencia se va a oponer al paso de la corriente. Pero este voltaje va a empujar más y más a esta corriente para que pueda pasar por el foco. Al pasar por el foco o bombilla, esta bombilla va a calentar hasta que se dé una luz y empiece a brillar. Entonces, a mayor fuerza, mayor corriente, mayor intensidad de la bombilla. El interruptor va a controlar al voltaje. En conclusión, el voltaje es la fuerza que empuja a los electrones. La corriente es el movimiento de electrones. Y la resistencia es la oposición al paso de la corriente.